Hay tres temas en el mundo cristiano que considero es mi opinión, que se interpretan de bueno y malo por lo subjetivo, por el punto de vista de cada quien y no se evalúa realmente por lo que dice la Biblia. Pero para el cristiano la autoridad mayor es y debe ser la palabra de Dios, no su punto de vista, no su opinión. Pablo dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo nos dejó una enseñanza con esto, que su criterio o su opinión estaba sujeta a la autoridad de Jesús. Hay tres temas en especial considerados polémicos y que están dominados más por las pasiones, por la interpretación personal y luego aseguran que es lo que dice la Biblia. Estos tres temas son, primero, el movimiento pentecostal. Segundo, el cómo deben vestirse los creyentes. Tercero, la música. Cada quien, desde su bando y percepción, defiende su postura. En este mensaje solo me concentraré en hablar sobre la música y las diferentes formas de asumirlo por las diferentes escuelas que hay en el mundo cristiano. No debería haber diferentes escuelas, porque Dios nos manda a tener un mismo sentir. Filipenses capítulo 2, verso 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La música ha hecho que en el mundo cristiano no tenga un mismo sentir. La música ha hecho separación, división en lo interno, en lo espiritual. Unos catalogan que hay tipos de música que pertenecen al diablo. Por ende, quienes las cantan están a merced de él y son instrumentos de desafuero. Otros, aunque no toman una actitud tan frontal, también aseguran que hay música pecaminosa y que los cristianos no deberían cantar. Emplean como apoyo, por ejemplo, lo que dice en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Admito que ese argumento tiene fuerza, es válido y merece ser respondido de manera respetuosa. Esas personas piensan que si algo está de moda en la sociedad y el mundo cristiano procura imitarlo debido a que pertenece a la cultura del mundo, se está haciendo amigo del mundo. Por tanto, se hace enemigo de Dios. También es necesario tomar en cuenta otra escuela que mantiene posturas diferentes. Las personas que arguyen que sí se puede cantar música tradicional de los pueblos o las que están de moda, piensan que es una mala aplicación e interpretación de esos textos bíblicos. Esa respuesta
también merece ser atendida y escuchada. Claro, si se tiene a la Biblia como autoridad y debe ser respondida por los que no están de acuerdo con esta escuela. Pero es triste, deprimente, no intentar buscar un acuerdo para hacer el honor a lo que dice la Biblia con respecto de tener un mismo sentir. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hay personas que creen y aupan, pregonan la unidad en la iglesia de Cristo, como debe ser, pero creen que la unidad es algo físico, donde todos se reúnen con la finalidad de adorar y rendirle servicio a Dios. Pero allí no hay unidad si tenemos pensamientos que nos hacen juzgar, condenar algunas prácticas que hacen otros creyentes. Por ejemplo, he visto algunos casos que se cae en el error de catalogar a los cristianos que no están de acuerdo con cantar música de todos los géneros, llamarles fariseos, legalistas y cuanto adjetivo peyorativo que el mundo cristiano pueda permitir. Y por el otro lado, de catalogar de mundanos, hijos del diablo, a los creyentes que canten o escuchen música de todo género. Eso no ayuda a la unidad y al amor nacido de un corazón limpio. Tiene que haber una solución para los que realmente aman la verdad. Bien, como mi intención es ayudar para buscar una solución, voy a revisar argumentos con respecto a la música y analizar cuán ajustados o no están con la palabra de Dios. Ello no implica que tienen que darme la razón, pero si es necesario, según sea la escuela que menciono en cada argumento, según la observación hecha, los que se sienten aludidos deben responder acorde a la Biblia y no al prejuicio. Eso se notará con facilidad y si hallo inconsistencia, la expondré. El argumento que voy a tocar hoy es la música como herencia cultural. Como dije antes, hay una escuela que sostiene que no se debe cantar o tocar música tradicional de los pueblos, porque eso es amistad con el mundo. Eso es imitar al mundo. Está de más decir que significa para ellos que es pecado. Merece ser atendido de manera muy respetuosa y voy a empeñarme que así sea. Primero, es necesario recordar que el debate entre el cristianismo y la cultura no es nada nuevo. Desde la misma iglesia primitiva se vio obligada a tratar con este asunto. No desde una perspectiva intelectual, no por pensadores cristianos, sino de una necesidad apremiante por la realidad. No olvidemos que el Señor Jesús dijo, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al comisionar el Señor a sus discípulos a ir a todo el mundo, se encontraron con la realidad de enfrentar la cultura de cada pueblo. Entonces, se encontraron con el dilema de rechazar por entero toda cultura de pueblo gentil, también llamada pagana, o revisar qué prácticas de esa cultura eran contrarias a la palabra de Dios. ¿Cuáles de estos dos criterios cree usted que prevaleció? Le respondo, la segunda opción. Es imposible de catalogar de pecado
toda práctica cultural del pueblo no converso. Lo que voy a argumentar se lo debo al escritor Justo González en su libro Breve Historia de las Doctrinas Cristianas. Aunque yo lo diga en la mayor parte de manera parafraseada, ajustada a mi estilo, el crédito se lo debe llevar Justo González. El tratar de separar por completo la cultura con la fe cristiana ya fue intentado por varias personas. El más famoso fue un hereje llamado Marción, muy reconocido en la historia de la Iglesia. Pretendió separar por completo, hacer ruptura con el pueblo judío, ya que se habían separado de Dios. Eso fue rápidamente rechazado por la Iglesia. Aunque el pueblo judío esté separado de Dios por su desobediencia, tienen prácticas que son totalmente correctas con la palabra de Dios. Además, surge la cuestión sobre la relación entre la fe cristiana y lo que acontece en el resto de la creación. ¿De qué manera ha estado o está Dios activo en esos lugares y tiempos donde la gente no ha oído acerca de Jesucristo? Negar esa actividad sería establecer un abismo entre la creación y la redención. ¿Cómo comunicar el Evangelio a personas de un trasfondo cultural diferente? Por ejemplo, los griegos y todos aquellos que defendían la cultura helenística estaban conscientes y orgullosos de los logros que su civilización y sobre todo sus filósofos habían alcanzado. La pregunta al predicarle era: ¿sería necesario incitarlas a rechazar todo esto? ¿A declarar lo malo y completamente errado, carente de todo valor? Pues la solución y la manera efectiva para predicarles fue precisamente algo que estaba en su cultura y tenía de similar a lo que está en la Biblia. El principal instrumento que encontraron los cristianos para predicar el Evangelio fue la doctrina del Logos. Esa palabra griega tenía varios significados, o tiene varios significados. Quería decir palabra, razón, discurso, tratado, habla, o cualquiera otra de diversas ideas relacionadas con estas. Mucho tiempo antes del advenimiento del cristianismo, el Logos ya había tenido un papel importante en la filosofía griega como el medio para explicar la racionalidad del mundo. ¿Cómo explicar el hecho de que mi mente me dice que 2 más 2 son 4? Y que cuando miro el mundo descubro que en realidad 2 manzanas más otras 2 manzanas resultan ser 4 manzanas. ¿Cómo explicar el hecho de que cuando sumo piedras también resulta que de 2 piedras más otras 2 son 4? Debía existir una racionalidad subyacente, un común denominador entre mi mente o cualquier otra mente y la realidad misma del mundo. Al principio del primer siglo, aproximadamente en tiempos de Jesús, el filósofo judío Filón de Alejandría tomó la teoría filosófica del Logos e intentó relacionarla con el judaísmo, diciendo que el Logos era el principio creador mediante el cual Dios actuaba en el mundo. Cuando los cristianos enfrentaron la cultura helenística y trataron de hallar maneras para validar y aceptar todo lo positivo que hubiera en ella, encontraron el camino abierto para emplear ideas semejantes. Incluso el cuarto evangelio comenzaba declarando que Jesús era la encarnación del Logo o Verbo eterno de Dios, que siempre había estado con Dios y mediante el cual todas las cosas habían sido hechas.
Sin embargo, algunos de los apologistas cristianos del segundo siglo tomaron el prólogo del cuarto evangelio y lo unieron a la tradición filosófica helenista. De esta manera pudieron afirmar que Jesús era la encarnación de ese logo eterno y que era la racionalidad subyacente a toda la creación. Unas pocas palabras en ese prólogo del cuarto evangelio fueron de gran ayuda para los apologistas que estaban tratando de construir puentes entre su fe y la cultura dominante de esa época. La declaración y revelación de Juan de que ese logos era la luz verdadera que alumbra a todo ser humano fácilmente se pudo unir con la idea helenista de una razón que penetraba toda la realidad y que, por lo tanto, hacía posible el conocimiento. Así pues, Jesús era el Logos o Verbo encarnado de Dios y todo el conocimiento provenía del Logos. Esto significaba que el Logos o Verbo que hemos conocido en Jesús era el mismo que les había enseñado a los filósofos todo cuanto sabían. También en la tradición filosófica, antes que llegara el cristianismo, se llegó a la conclusión que existía un Dios superior. Era costumbre referirse a un ser que estaba por encima de todos los demás y al cual todos los demás debían su existencia. Ese pensamiento filosófico llegó a la conclusión que si todo quedara en manos de la confusa multiplicidad de dioses en conflicto, entonces no habría orden alguno en el mundo, puesto que los dioses parecen no estar de acuerdo en nada. Sin embargo, el mundo muestra un orden racional. Este orden, este logos del mundo, que incluso se encuentra más allá de los dioses, es el poder permanente e inconmovible que le da forma a toda la realidad. Los cristianos aprovecharon esa idea de los griegos de que hubiera un solo ser por encima de todos los demás y les resultó muy atractiva para refutar las ideas politeístas de la cultura circundante. La cultura se manifiesta en la manera en que se hace la comida, la forma en que se organiza la familia y la manera en que gobierna el Estado. Hay cultura en lo que se alaba y en lo que se condena. Todos los seres humanos son influidos por la cultura y lo mismo se puede decir de cada cristiano y de cada iglesia. Al vivir en el mundo helenista, y aunque no estaban de acuerdo al respecto a algunos elementos de ella, como la filosofía, todos los cristianos sufrieron el impacto de esa cultura. Es decir, adoraron en casas construidas según los modelos y prácticas de la cultura. Se vistieron como todos los demás y comieron los que los demás. En algunos casos, incluso organizaron iglesias de acuerdo con el modelo de las sociedades fúnebres que en aquel entonces fueron comunes. Con el tiempo organizaron y agruparon sus iglesias en jurisdicciones, provincias y diócesis, siguiendo el modelo político del Imperio Romano. A pesar de todo ello, los cristianos insistieron en que eran diferentes. Esa paradoja la expresó muy bien un cristiano anónimo del segundo siglo cuando dijo, abro comillas, los cristianos no se distinguen de los demás por sus tierras, su idioma o sus costumbres. No viven en ciudades propias, ni hablan una lengua extraña, ni se separan de los demás por su estilo de vida. Más bien, según les haya tocado, al mismo tiempo que viven en ciudades griegas o bárbaras, y se unen a los demás respecto al vestido, comida y manera de vivir, dan señales de una conducta particular que es admirable y que a todos sorprende. Viven en sus propias tierras, pero como peregrinos. Participan de todo como ciudadanos y sin embargo sufren como extranjeros.
toda tierra le es patria y ninguna tierra le es suya. Se casan y engendran hijos como los demás, pero no abandonan a los recién nacidos como hacen los otros. Ponen mesa común, mas no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes, pero con su conducta las sobrepasan. A todos aman y todos los persiguen. No se les conoce y sin embargo se les condena. Se les mata y con ellos se les da vida. Son pobres y sin embargo enriquecen a muchos. Carecen de todo y sin embargo todo lo tienen. Cierro comillas. Sencillamente por el hecho de que ahora el gentil cree en Cristo, no se le arranca de su cultura o de su manera de entender al mundo y organizar la vida. Sin embargo, es cierto que el cristianismo puede rechazar algunos elementos y prácticas de una cultura dada, o que puede llegar a erradicarlos entre los fieles y quizás hasta extirparlo de la cultura misma. Esos elementos de la cultura se dejan de realizar simplemente porque son prácticas que Dios condena en su santa palabra. Esto deja como conclusión que no se puede argumentar generalizando que todo lo que practican los incrédulos es malo. No es válido el argumento que un cristiano se hace amigo del mundo y enemigo de Dios por el hecho que practica algo de la cultura de su entorno, porque sería cometer el error de la falacia de la generalización precipitada. Porque al demostrar que hay prácticas culturales que los cristianos siguen haciendo, ello demuestra que no todo lo que se practica en el mundo es malo. El argumento que quien canta música tradicional de cualquier pueblo se hace amigo del mundo y enemigo de Dios no tiene verdadero fundamento bíblico desde esta perspectiva, sino que es una interpretación personal, creyendo que es justificada por la Biblia. Se lo digo más sencillo. Si el cristiano sigue ingiriendo la comida típica, tradicional, si se sigue vistiendo de la forma ortodoxa como se viste en su cultura, si reconoce virtudes como lo hicieron los cristianos en los mismos inicios de la iglesia y la asimilación que tuvieron que hacer los grandes hombres de Dios que fueron enviados de misionero al mundo pagano como Hudson Taylor, llamado el padre de la misión en el interior de la China. Este hombre, a fin de ganar más alma para Cristo, a pesar de la censura de los demás misioneros, adoptó el hábito de vestirse igual que los chinos. Se rasuró la cabeza, el pantalón, que tenía más de medio metro de holgura, lo aseguraba conforme era la costumbre con un cinturón. La media era de algodón blanco, el calzado de satén. El manto le sobresalía de la punta de los dedos de las manos más de 70 centímetros. Ahora, lo que se debe argumentar es el por qué es mala o pecado la música tradicional o la que esté de moda, sin acudir al argumento de generalizar que es cultura o tradición de los hombres, porque ya hemos visto que no tiene asidero bíblico. El mismo Pablo acudió a la cultura para predicar el Evangelio. No rechazó todas las prácticas que el mundo gentil hacía. El título del mensaje: La música como herencia cultural. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.